Además de las tablas de probabilidad y los modelos probabilísticos continuos, hay algunos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de esta asignatura, como ser las técnicas paramétricas y las técnicas no paramétricas. Ahora yo les voy a compartir la pantalla y les voy a compartir algunos conceptos. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de técnicas paramétricas? Las técnicas paramétricas, bueno, la mayoría de los procedimientos para las pruebas de hipótesis, cuando nosotros trabajamos con contraste de hipótesis, se basan en la suposición de que las muestras aleatorias se seleccionan de poblaciones normales o cercanas a la normalidad. ¿Sí? Esto es como un supuesto básico. Y estos procedimientos se conocen como métodos paramétricos. Yo les había mostrado algunos modelos probabilísticos continuos, como la t-de-Student, la chi-cuadrado, la distribución normal, ¿sí? En teoría, en estos modelos probabilísticos continuos ya se conoce la naturaleza de la distribución de la población. Por lo general, son muestras extraídas de poblaciones que se distribuyen de manera normal, o los muestreos son probabilísticos, y todo lo que nos dice la bibliografía, digamos, de la estadística inferencial, ¿no? Siempre que ustedes estén trabajando con variables cuantitativas, están trabajando con estadísticas paramétricas. Siempre que ustedes estén trabajando inferencias con variables cuantitativas, están frente a este tipo de técnicas. Y por eso dice que para su utilización tienen como requisito que la variable dependiente del estudio se encuentre medida en escala interválica o de razón, o sea, en escala numérica cuantitativa. ¿Sí? Eso es un principio básico. La variable dependiente, si está medida en escala numérica, ustedes están frente a técnicas paramétricas. ¿Sí? Las técnicas paramétricas tienen supuestos. Tienen 5 supuestos, que son básicos, son supuestos básicos y son importantísimos. Nosotros los vamos a trabajar en cada uno de los ejercicios que hagamos, en todos los paradigmas. Por ejemplo, pero recuerden que estos son supuestos de técnicas paramétricas. Si son técnicas paramétricas no tenemos que comprobar supuestos, ¿sí? Igualmente se va descartando en el primero nada más. Cuando decimos el supuesto número 1, unidad de medida de la variable dependiente. Dice que la variable dependiente tiene que estar medida en escala numérica, ya sea interválica o de razón. ¿Sí? Si la variable es cualitativa, hay que usar técnicas no paramétricas. Entonces, ustedes parten del supuesto número 1 y si la variable es cuantitativa, siguen adelante. Y comprueban el supuesto número 2, que habla de la linealidad de las puntuaciones de la variable dependiente. ¿Qué es lo que dice la linealidad de las puntuaciones? Dice que por mucho que yo me centre en una variable, esa variable es la confluencia de otras variables. O sea que la variable dependiente puede estar influenciada por múltiples factores. ¿Sí? No solo puede tener la influencia de la variable independiente que yo estoy controlando, sino pueden haber otras variables extrañas que pueden modificar los resultados de mi investigación. Por eso es que dice que cualquier variable que nosotros midamos hace referencia a la capacidad de definir cualquier dato en conjunto de observaciones como una suma de diversos componentes. Es muy importante este segundo concepto porque acá nosotros estamos diciendo de que la variable dependiente puede estar influenciada por múltiples factores, no solo por la variable independiente, pero yo tengo en claro que cuando hago una investigación o hago como una técnica inferencial, siempre voy a estar controlando el efecto de la variable independiente, ¿sí? Aunque yo sé que la variable dependiente puede estar influenciada por otros factores. Vamos al supuesto número 3. Supuesto número 3 habla de la distribución normal de la variable dependiente. Y este supuesto dice que la variable que yo estoy midiendo tiene que distribuirse de manera normal.
o tender a una normalidad. O sea que esto hace referencia a que las muestras se extraigan de poblaciones que se distribuyan de manera normal o se extraigan de muestreos probabilísticos o su coeficiente de asimetría esté dentro de los márgenes de menos 0,40 más 0,40 o en el caso que se dude del supuesto de normalidad, se puede utilizar esta técnica que aparece acá que se llama Liliford. ¿Sí? Liliford es una técnica que se utiliza justamente para ver la distribución normal. Bueno, y después tenemos el supuesto número 4 y el supuesto número 5, que son supuestos que se comprueban siempre que yo estoy trabajando con grupos. Acá, me acuerdo la clase pasada, uno de los compañeros me decía, bueno, cómo son los grupos que pasan, cómo son los grupos relacionados, por ejemplo. ¿Sí? Acá, cuando yo trabajo con grupos, tengo dos características de grupos. Tengo grupos independientes, por un lado. Independientes serían cuando cada uno de los grupos tienen personas distintas o sujetos distintos que lo componen. ¿Sí? O sea que las unidades observacionales que conforman cada uno de los grupos son independientes entre sí. Grupos relacionados serían cuando es el mismo grupo que pasa por diferentes condiciones experimentales. ¿Sí? Es un solo grupo que pasa por diferentes momentos y se compara el momento 1 con el momento 2. ¿Sí? Ahí, al comparar el momento 1 con momento 2 se toman como si fueran dos grupos, porque son dos situaciones distintas, pero es el mismo grupo. Y cuando nosotros hablamos de este supuesto de independencia de los errores, este supuesto se cumple siempre que los grupos sean independientes. Las unidades observacionales que conforman, como dice cada uno de los grupos, tienen que haber sido elegidas de forma independiente a cómo han sido elegidas las unidades observacionales de otros grupos. En caso que no se cumpla el supuesto de independencia de los errores, se utiliza una técnica no paramétrica que se llama Mann-Whitney. ¿Sí? Esta técnica paramétrica la vamos a ver más adelante. Les voy a subir un material también de la técnica, de varias técnicas no paramétricas, pero es importante que ustedes sepan que este supuesto de independencia de los errores se comprueba solo cuando estoy trabajando con grupos. Cuando hablo de la homogeneidad u homocedasticidad de las varianzas de error, estoy hablando del control de las varianzas de error, del control de las diferencias individuales. Dice que los distintos individuos de los distintos grupos tienen que proceder de poblaciones en que no difieran en sus varianzas de error. ¿Sí? Cualquier diferencia o ausencia de diferencia se la achaca siempre a la variable independiente. El muestreo tiene que ser aleatorio simple preferentemente y para corroborar la varianza de error nosotros tenemos la F del event y si no se llega a cumplir en el ANOVA, calculamos la técnica no paramétrica del Kruskal-Wallis. Entonces, estos dos últimos supuestos de técnicas paramétricas se utilizarían siempre y cuando yo esté trabajando con grupos. ¿Vamos? Bueno. Y después dicen que las variables, yo no estoy, no es incumplimiento, es cumplimiento. A ver, las técnicas paramétricas son robustas al cumplimiento de los supuestos básicos. Ahí yo voy a arreglar acá cometí un error yo porque puse incumplimiento y es cumplimiento. Que una técnica sea robusta significa de que está cargada de evidencias científicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de robustez, hablamos justamente de evidencia científica. Le voy a sacar incumplimiento y le voy a poner cumplimiento y la proyecto de nuevo. O sea que las técnicas paramétricas son robustas al cumplimiento de los supuestos básicos, siempre que yo compruebo los supuestos y voy viendo de controlar el error tipo 1. O sea, los supuestos sirven para eso, para ir viendo cuál es la característica de mi ejercicio.
cuál es la característica y cuál es el resultado también, porque yo voy preparando todo el resultado. Todo esto se va viendo en la cocina de la estadística, ¿no? Se tiene que garantizar siempre que los valores de alfa, o sea que el error tipo 1, se mantengan cercanos a los niveles normales. Se incumple la robustez cuando, por ejemplo, no se cumple el supuesto de normalidad o cuando el beta, que es el error tipo 2, se ve aumentado, ¿sí? Entonces, por lo general, si nosotros estamos trabajando con muestras grandes, el error disminuye o se ve modificado. Por ahí, esto de la robustez que yo les estoy diciendo, de la evidencia científica, por lo general, cuando nosotros trabajamos con técnicas no paramétricas, hay un alfa, el error tipo 1 se llama alfa asintótico o aproximado. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que yo me esté equivocando más de lo que estoy diciendo. Entonces, por eso se llama asintótico aproximado el alfa cuando estoy trabajando con técnicas no paramétricas. Volvemos a la definición. Paramétricas es cuando estoy trabajando con variables cuantitativas y técnicas no paramétricas es cuando estoy trabajando con variables cualitativas. Eso es lo que esos son los conceptos básicos que ustedes tienen que aprender el día de hoy, que me parece fundamental para el desarrollo de la estadística inferencial. Yo les había preparado también un práctico y este práctico que ustedes tienen que hacer para la semana que viene es un práctico guía, ¿sí? Es un práctico orientativo para que ustedes puedan también estudiar todos estos conceptos, ¿no? Tener como un glosario de todos los conceptos que nosotros necesitamos para desarrollar la materia. Además, también los invito a que lean el material que subimos, la cartilla de estadística. En la cartilla de estadística están todos estos conceptos que se les está pidiendo que ustedes amplíen en el práctico. Les voy a proyectar, a ver si lo tengo. Acá está. Para el práctico número 1, ¿sí? ¿Qué es lo que les pido? Y esto yo les voy a pedir que lo copien. La primera pregunta o la primera consigna es ¿con qué tipo de paradigma se trabaja en estadística inferencial? La segunda sería ¿cuáles son las características de la estimación por intervalos? La tercera sería ¿qué es el teorema del límite central? La cuarta sería cuáles son las distribuciones continuas, qué es una distribución normal normalizada y las características de las distribuciones Z, T, chi cuadrado y F de Fisher. Después, cuáles son las propiedades de los estadísticos, qué es una técnica paramétrica y una no paramétrica, cuáles son los supuestos de las técnicas paramétricas, qué es un error tipo 1 y un error tipo 2, qué es la probabilidad, cuáles son las propiedades de la probabilidad, qué es un suceso seguro, imposible, complementario y qué es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Sí? Este práctico yo lo voy a subir a la plataforma, se los voy a subir por acá por Teams también. Ustedes lo tienen que hacer de manera grupal, en lo posible. Yo ya les dije grupo no más de 3 personas. Y preparar los conceptos básicos. Si ustedes ustedes tienen un montón de bibliografía para consultar.
Si quieren ampliar con información de la web, también les recomiendo que siempre se aboquen a redes oficiales o a fuentes oficiales, ¿sí? No me vengan con conceptos del Rincón del Vago o monografía.com, porque esos conceptos no son científicos. Así que les pido por favor que lean la bibliografía y que cualquier duda, consulta, comentario puedan hacerlo por el Teams. ¿Sí? Todas las preguntas que les estoy haciendo en el práctico es todo lo que vimos. ¿Sí? Es todo lo que nosotros venimos trabajando. Así que yo lo que ahora quiero es que ustedes lo tengan por escrito y se armen el primer apunte de cátedra para poder trabajar con los ejercicios. La semana que viene vamos a tener el desarrollo del primer ejercicio y vamos a ver cómo todos esos conceptos que nosotros vimos hasta ahora lo vamos aplicando en un ejercicio práctico. ¿Estamos? Así que bueno, ahí vamos a aplicar supuesto número 1, unidad de medida de la variable dependiente, paso número 1, número 2. Ahí ya nos metemos de lleno con lo que son el paradigma de la estimación por intervalos. Y ejercicios prácticos para que ustedes tengan. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna consulta, algún comentario? Profe, Sí. lo del error tipo 1 es el 0,05 y eso ¿de dónde lo obtengo? Eso lo tenés en la bibliografía. Ah, bien. A ver, si tengo acá abierta la pestaña, te voy mostrando. A ver. Vamos a clase. Vamos a la bibliografía que le subí. En la bibliografía que les subí, ahí dice estimación puntual de parámetro, estimación por intervalo y prueba de hipótesis. Ya las introduce a todo lo que les estoy pidiendo. Concepto del estimador. Propiedad de los estimadores. Insegado, consistente, eficiente y suficiente. Estimación de intervalo. Intervalo de confianza. Cálculo del intervalo de confianza. Estimación y modo de pensar inductivo. Prueba de hipótesis estadística. Riesgo de evaluación del error. Error tipo 1, error tipo 2. Relaciones entre alfa y beta. El poder de la prueba. Direcciones de las hipótesis estadísticas. Los pasos para probar hipótesis estadísticas. O sea, acá ya está todo lo que les estoy pidiendo. ¿Sí? Sí. Así que no me digan, profe, no encontré el concepto, porque está el concepto en la bibliografía. Así que el error tipo 1 es el alfa, y el error tipo 2 es el beta. Por ahí me está haciendo como difícil armarlo en mi cabeza, pero no me tengo que sentar a leer, por eso preguntaba. Sí, igualmente, estos conceptos son importantes. Si te los aprendes de memoria, son como muy tediosos, o sea, te va a costar un poco más, porque estos conceptos van en contra del esquema que vos ya tenés formado del aprendizaje. Entonces, los tenés que entender en la práctica, me parece que lo vas a poder asimilar mucho mejor, porque vas a ver cómo es un error tipo 1 y cómo es un error tipo 2. Así que bueno, es práctica, Bien, es lectura gracias. y práctica. O sea, tenemos 12 clases nada más, chicos, así que no se preocupen, porque todo lo que no van a aprender ahora lo van a aprender haciendo el trabajo final. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? A ver. Profe, ahí en donde decía la elección del error, decía que uno elegía el error, es decir, que con qué error trabajar. No es que el error se lo calcule o venga dado, sino que uno elige si va a ser 0,5 o 0,1
digamos, 005 o 001. Depende Sí, de la precisión con la que uno quiera trabajar, digamos. claro, el alfa o el error tipo 1 puede medir 0,05 o puede medir 0,01. Va a depender también de la probabilidad que se ponga, va a depender mucho del investigador, ¿sí? Yo por ahí en lo que estoy diciendo, me puedo equivocar en el 1% de los casos o me puedo equivocar en el 5% de los casos. Esa es la diferencia. Vieron que el error está expresado en proporción. Yo lo puedo expresar en proporción o lo puedo expresar en porcentaje. El investigador, yo siempre prefiero equivocarme en el 5% de los casos que equivocarme en el 1%, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre prefiero que el margen de error sea un poquito más, más amplio para, por si me equivoco, no me equivoque tan feo, por ejemplo, ¿sí? Por ahí el margen de error de 0,05, el margen de error de 0,01 es como más, es como mucho más importante cuando estamos midiendo una vacuna o cuando estamos midiendo un psicofármaco, ¿sí? El efecto de un psicofármaco. Por ahí si estamos midiendo algunas actitudes, algunas características de las subjetividades, por ahí el margen de 0,05 es como un margen más, más confiable, digamos. ¿Sí? Entonces eso va a depender siempre de la elección que haga el investigador y de sus pretensiones también. La comunidad científica nos da el margen del 0,05. Y de ahí nosotros podemos o hacer el 5% de los casos para equivocarme o el 1% también, o hasta el 10%. Muchos también utilizan el 10%, el 0,1. Pero bueno, depende Gracias, de la profesor. investigación. A ver, hay algo en el chat. Dice, profe, ¿el trabajo práctico lo subimos a la plataforma o tenemos que enviarlo a algún correo? Yo prefiero que lo suban a la plataforma con el nombre de los integrantes y que lo suban acá al Teams también porque hay alumnos que no tienen acceso a la plataforma. Que lo suban a los dos lados. Bueno, tienen trabajo para la semana que viene, así que los invito, y las invito a leer, a leer el material. Me parece muy importante. Les voy a subir también más adelante una estadística, un libro, no es un libro, es como un artículo científico sobre estadísticas con perspectiva de género, que eso también me parece muy importante para que ustedes como psicólogos que se están formando en todo este ámbito, con todo este paradigma que está vigente también, puedan incorporar las perspectivas de género a las estadísticas. ¿Sí? Nosotros en estadística trabajamos más con la variable sexo, no trabajamos con la variable género, trabajamos con sexo. Pero bueno, estas nuevas improntas sociales nos están invitando también a incorporar este concepto. ¿Sí? Así que bueno, les voy a subir un material que está bueno para ir problematizando también. Así que bueno, listo. Entonces acá terminamos. Voy a